Concejal Luis Bernardo Vélez siempre resulta peleando con los gobiernos en los que participa. Él entró con Sergio Fajardo, terminó ahí no muy a gusto, después pasó como concejal también con Alonso Salazar, terminó también con algunas diferencias, posterior con Aníbal Gaviria terminó peleando, después se fue a trabajar como secretario de despacho con Federico Gutiérrez y no terminó la administración porque lo sacaron, y se echó al hombro la campaña de Daniel Quintero en las pasadas elecciones del 2019 y fue uno de los primeros que se tomó la foto y gritó hurras por allá desde un balcón, le tomaron la foto, eso fue noticia hasta internacional y ya partió las cobijas. Inclusive coincidimos el periódico El Colombiano que a usted tanto le gusta y punto de vista en el sentido de que yo ayer que estuve en las instalaciones del consejo me lo encontré y le pregunté lo siguiente: concejal, ¿qué le chocó del pinturismo? Que usted se salió del barco. Y el tipo se despachó, así, diciendo cosas como esta: no comparto la poca comunicación, no comparto la falta de trabajo, de cooperación. Dice que están cometiendo muchos errores al interior de la administración y son uno de los motivos por los que, especialmente con todo ese berenjenal de Hidroituango, por lo que él toma la decisión de retirarse del gobierno con el que comenzó. Más o menos ahí su resumen. Aquí al colega nuestro y amigo Juan Carlos Hurtado Ochoa, que ha dicho algo parecido a lo siguiente: raro que todos los alumnos se quejen, ¿cierto?, cuando finalmente es el profesor el que está siendo el malo. Malo el alumno 1, malo el alumno 2, malo el alumno 3, hasta que terminan diciendo los alumnos, cosa tan rara, eso debe ser que el profesor es muy malo, porque malo el alcalde 1, Fajardo, malo el 2, Alonso, malo el 3, Aníbal, malo el 4, Federico, malo el 5, Daniel Quintero. Qué raro. Entonces, ahí hasta le estoy creyendo yo a Juan Carlos Hurtado Ochoa, porque ¿será que el malo es él? Oiga, concejal, muy maluco hablar del colega, yo sé que usted no lo va a hacer, pero... No, pero ya salió a hablar y son funcionarios públicos, servidores públicos, ¿qué piensa de eso? Hacen parte de la cosa pública, no hay problema. Bueno, yo creo que es lamentable, pero no sorprende. No sorprende. No sorprende, yo creo que era un movimiento predecible además, porque como ustedes lo están diciendo, ha sido el modus operandi político de Luis Bernardo. Yo respeto mucho las decisiones que él toma en el ejercicio político, pero también creo que, por lo menos en lo que a mí respecta, la política, como cualquier otra profesión y cualquier actividad en la vida, debe estar regida por unos principios. Y para mí los principios fundamentales que rigen el ejercicio de lo que hago son la lealtad, el agradecimiento. Y cuando uno se monta en un barco y asume el rol de hacer parte de un equipo, lo hace para vivir con ese equipo los momentos buenos y los momentos difíciles. En las buenas está cualquiera, pero cuando las cosas se ponen duras es que sabemos quién es quién. Lamentablemente, pues Luis Bernardo ha tomado la decisión de bajarse pronto de este barco. Sus razones tendrá. Yo no comparto para nada las que él esgrime. Creo que en algún momento tal vez creyó que iba a cogobernar la ciudad y no es ese el papel que le corresponde. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así que él pensaba cogobernar? Pues que al haber hecho una alianza, esto es una especulación mía, que al haber hecho una alianza con el alcalde, que fue a la que él se refirió en la entrevista que le dio a este medio de comunicación local que ataca día a día al alcalde Daniel Quintero. Al pastil, según Esteban Restrepo, secretario de gobierno, al colombiano. Al colombiano, donde manifestó precisamente o habló sobre los asuntos del gobierno y la participación que él tenía en el ejercicio del gobierno, que es parte natural del ejercicio político y de una alianza de dos candidatos a la alcaldía. Sin embargo, en mi forma de verlo, creo que cayó tal vez en el error de creer que iba a cogobernar o que iba a poder gobernar en cuerpo ajeno. Y al encontrarse con que Quintero es una persona independiente que gobierna en razón de lo que considera mejor para la ciudad y que ha venido a cumplir una agenda de trabajo que es la que está en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo. Y pues lamentablemente él no ha sido leal frente al proceso. El punto de quiebre, como él mismo lo manifestó, fue el proyecto del aeropuerto. Un proyecto que habíamos presentado desde el plan de gobierno, que él conocía de manera anticipada,
que Sí. no fue una sorpresa y que las razones que grime tratando de disfrazarlas de técnicas no son reales. Aquí hay razones políticas que lo distanciaron y que, pues, como tú lo acabas de decir, lamentablemente en cada periodo de alcalde ese ha sido su modus operandi. Yo lo que creo es que falta un sentido y un mínimo de lealtad. Y el otro tema, Pero que ustedes lo han tratado mucho, pero perdóneme, Rubén, que es para darle la palabra a usted precisamente. Sí. El que ustedes han planteado, y Juan Carlos Hurtado lo ha planteado aquí recurrentemente, el tema burocrático, el de el cebú aquel hinchado con la avena, así como usted dice, de tragar mucho, pues y que no le han dado de tragar demasiado acá. Esa podría haber sido una posibilidad de ese alejarse de esta administración. Pues yo no sé, el antecedente es que sí es muy tragón y que ha pedido mucho en anteriores gobiernos. Ahora, esa es una de las cosas de las cuales indican a Luis Bernardo, que le gusta pues buena participación burocrática. Sí. A mí no me consta pues si tiene. Seguro que tiene. Seguro que tiene. Si uno hace parte del gobierno, tiene. De todos los secretarios y de muchos que participan en el gobierno, se presume que tienen. ¿Usted tiene cuentas burocráticas en el gobierno, concejal? Con sinceridad. Yo acompaño el ejercicio del alcalde Daniel Quintero desde el rol que me corresponde en el Consejo de la Ciudad. Y llega con tropa. Hay personas que conozco dentro del gabinete, amigos cercanos que hoy están allí y que acompaño, por supuesto, y respaldo en este ejercicio político. ¿Y cuál es el pecado o pues cuál es? Malo. Nada, absolutamente. Yo no lo veo malo, y es que o es que acaba de cambiar la costumbre política, que además no es ilícita, desde que no sea ilegal y no sea ilícita, a partir de ahora y para atrás. ¿Acaso el anterior alcalde, el anterior alcalde y todo de ahí para atrás, el actual gobernador y todo de ahí para atrás, acaso el actual presidente y todo de ahí para atrás? ¿En qué consiste el poder? ¿Para qué es además entonces el poder? No es precisamente poder llegar a gobernar y llega a gobernar con su tropa de alguna manera, que esa es la gente en quien uno confía. Claro, menos mal existe la carrera administrativa, porque tampoco está bien aquello de yo llego y barro con todo y eso genera desadministración. No, sigan los que hacen parte en la función pública de la carrera administrativa, pero los cargos que para mí como gobernante son más importantes, yo llego con ellos, normal. O sea, el resto no me vaya a decir que no es una falsa moral de la gente que ahora señala con este dedo otra vez. Hola, Juan Carlos Hurtado, buenas qué rico noches, que llegó. Véalo ahí. No, lo que pasa es que yo que traigo el rating y me van a dejar por fuera. Nos estaban diciendo, ¿qué pasa pues? Ojo pues, Juan Carlos, a usted que le gusta tanto este gesto, ojo, señalan con este dedo hacia allá y olvidan que 3 dedos de su misma mano está señalando hacia ellos, Juan Carlos. Buenas tardes y buenas noches para todos los televidentes. Me van a dejar por ver a estos señores y eso que aquí tenemos un concejal de primer nivel para discutir. ¿Usted por qué está diciendo que cuál es el problema con el poder? No, es que aquí está echando. Dígalo usted. Como a él le gusta tanto el Papa Pachito, aquí está hablando. Dígalo usted. Si no le queda una hora hablando. No, pero usted, ayúdeme usted, porque es que lo he citado a usted. Porque, menos mal, ha llegado. ¿Cuál es el problema de la burocracia? Es que la burocracia como tal no es peyorativa y no es un delito. Exactamente. Si usted lo busca en Google, en el diccionario, no aparece burocracia como si fuera un delito en ninguna parte. Ninguna parte. No es mala la burocracia. Lo malo es la politiquería y que se utilice la burocracia con otros fines, pero la burocracia no es mala. Claro. Ahora, uno rodearse de gente mala, de gente que no cumple. Eso es otro paseo. Que no cumple con lo que para el cargo se exige desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la idoneidad, desde el punto de vista moral, desde esos puntos de vista. La discusión es por qué, porque Luis Bernardo Vélez dijo hoy que lo había engañado el alcalde. Hombre, a Luis Bernardo, qué malo que lo va a engañar el alcalde. Luis Bernardo Vélez, que Rubén también lo conoce, tiene cancha en política y curiosamente con todos los exalcaldes ha tenido dificultades. Yo voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte. Yo creo que ahí puede haber de pronto que seguramente el apetito burocrático no se pudo lograr saciar. Pensaría uno en teoría, pero que lo haya engañado el alcalde, por favor, bueno. Roger y concejal Alex Flores, pues que es más nuevo en política, pero que sabe cómo se mueve esta cosa. Ahí está. Bueno, Rubén, usted iba a decir algo además. Yo quiero seguir con lo del colombiano, que fue un tema que tocamos acá. Sí. Uno entendería entonces, concejal, que todo lo que dice el colombiano y lo que denuncia el colombiano, como aquí recuerdo, por ejemplo, el informe que hicieron en estos días de la contratación de primos, de familiares, entre ellos que participan del gobierno, de una empresa para contratación,
fantasma, que fue la que le aportó a la campaña de Quintero, etcétera, sí, como una cosa ahí que como que comprobaron y eso era pues por allá una dirección que ni siquiera existía. Todo eso es falso. Rubén, yo creo que y lo digo yo, ¿sabe por qué? Porque es que me parece tan fastidioso, y le decía a Roger antes de empezar el programa, de estar al aire, y es, se tira y afloja y ya se vuelve como tan aburridor, porque el foco o los puntos fuertes, lo fundamental del gobierno, como superar lo de Dituango, como ejecutar el plan de desarrollo. Eso es como pelea de los esposos y los hijos ahí. Se pierde como la brújula, porque lo que yo veo hoy es una leonera y una peleonera. Sí, todo el día. Entonces, los temas importantes quedan a un segundo plano. Eso se vuelve muy aburridor. Y además usted lo dice, desde el consejo jodidísimo, como están ustedes allá, duro, ya, porque todo el mundo los que llegaron con Quintero se están bajando del barco. Hay un clima político complejo en la ciudad, pero yo creo que nosotros cuando presentamos la candidatura de Daniel Quintero a la alcaldía y la candidatura del Consejo y del Movimiento Independientes, lo hicimos precisamente para llegar a enfrentar unos poderes que se habían adueñado de los espacios del poder municipal, de EPM, del presupuesto de la ciudad, y que lo estaban utilizando para favorecerse a sí mismos y a sus intereses. El colombiano no es una excepción a ese escenario. Hemos visto en días pasados las cifras que muestran cómo el colombiano sobrevivía y sobrevive únicamente de la pauta que le pagaba la alcaldía de Medellín, prácticamente como un vampiro que le chupa la sangre, en este caso el presupuesto a la alcaldía con un ingreso de más de 3.000 millones de pesos anuales que se le generaba en la alcaldía de Federico Gutiérrez y que bajó a los 90 millones de pesos que están recibiendo para el año 2021 en el gobierno de Daniel Quintero. Y que eso, en términos del negocio, lo que ha representado entonces es una andanada de ataques que han generado una gran polémica alrededor del hecho de la censura y la discusión que se ha presentado alrededor de los medios de comunicación. De ninguna manera comparto el que se diga que hoy se está censurando al periódico El Colombiano, porque no veo de qué manera el alcalde Daniel Quintero les está prohibiendo que publiquen toda la sarta de mentiras que además se han dedicado a difundir y a manipular la información que han presentado, tratando incluso de insinuar que la alcaldía de Medellín, que hoy representa o que está representada por los ciudadanos, que fueron quienes eligieron a Daniel Quintero, llegó allí por unos aportes de 20, 22 millones de pesos, cuando quienes recorrimos las calles sabemos el esfuerzo que eso representó. Yo creo que la prensa merece respeto, reconocimiento y que cada quien está haciendo su ejercicio. Pero cuando ese ejercicio que se hace por parte de la prensa es un ejercicio objetivo que busca informar, pero lo que tampoco puede pretenderse entonces es que una administración, en este caso la administración de Daniel Quintero, no se defienda de un medio de comunicación, si así puede llegar a llamársele a este medio, que ha estado al servicio del establecimiento, que en gobiernos pasados no ha hecho ninguna denuncia importante, cuando la criminalidad mandaba en Medellín. ¿Qué estaba diciendo El Colombiano? ¿Dónde estaban sus grandes denuncias cuando Aníbal Gaviria, por ejemplo, en la administración de Aníbal Gaviria habían denuncias alrededor de que estaba gobernando con el cebollero? O cuando el alcalde Federico Gutiérrez estaba gobernando con las organizaciones criminales y su secretario de seguridad terminó en la cárcel. Ahí no decían absolutamente nada, porque estaban recibiendo plata de esas administraciones a las cuales les estaban chupando la sangre para sobrevivir. Y hoy milagrosamente se vuelven el medio más crítico de la ciudad, y no solamente eso, sino que empiezan a tirar mantos de dudas frente a una administración que ha venido a trabajar para la gente, y que por supuesto que hay cosas por mejorar, errores que se cometen en el ejercicio de todos los procesos, pero que hoy el colombiano no está ejerciendo no está haciendo, y con esto termino, Juan, no está haciendo un ejercicio riguroso. Y eso, por ejemplo, hoy la primera plana, una entrevista al concejal Luis Bernardo Vélez diciendo que tiene diferencia con que fue engañado como un niño después de 30, 40 años en política. Es decir, esa es en medio de discusiones como las que está viviendo Medellín, donde estamos discutiendo qué es lo que va a pasar con más de 12 billones de pesos que se dilapidaron por parte de unos contratistas corruptos, que algunos de ellos hacían parte de la junta directiva del Colombiano. Eso no es un tema que merezca aparecer en la primera plana, sino las palabras de un concejal que no sabe lo que es la lealtad. Pero concejal, mire, varios tips importantes para los televidentes también. Mire, existe
y eso lo hemos dialogado con Roger y con Rubén, es que el periodismo no es absoluto, ni los medios podemos hacer lo que nos da la gana, nosotros también nos entra la ley, están las denuncias penales, el alcalde, la administración, si ve que hay una mentira puede denunciar. Les pongo ejemplos. Germán Jiménez Morales, quien fue periodista investigativo del periódico El Colombiano, tengo entendido que tuvo que haber unas conciliaciones con Gabriel Jaime Rico Betancur, a quien le dañaron la campaña para la alcaldía, con Álvaro Vázquez Osorio, quien era candidato a la gobernación, y también esas investigaciones tuvo que haber unas conciliaciones, no sé si hubo una aclaración o rectificaciones, pero al medio le tocó en su momento bajar guardia, claro, pues ya cuando había hecho el daño ya la rectificación, qué carajo, ya Álvaro Vázquez había perdido oportunidades políticas, Gabriel Jaime Rico se le acabó la campaña a la alcaldía, entonces tendrían que revisar si la discusión es por Twitter o si la denuncia penal cae. Si a mí me dice Rubén que yo soy un ladrón, esto me tiene que demostrar, y lo denuncio y me tiene que rectificar si eso es verdad o no, con pruebas. Yo les invito a ustedes como comunicadores sociales, a usted, Juan Carlos, a usted, Rubén, yo y todos los comunicadores sociales, que recuerden las clases de análisis que tuvimos en la universidad cuando mirábamos los titulares. Y entonces el profesor de opinión pública, por ejemplo, o el profesor de periodismo, por ejemplo, nos decía, vamos a analizar los diferentes medios de comunicación y vamos a ver la tendencia de cada medio de comunicación. Y entonces lo que hacíamos era coger titulares. Y cogíamos los titulares y empezábamos a mirarlos de alguna manera en su sistematicidad, sin ser investigadores, sin ser los más tesos en ese tipo de labores que hacen mejor, incluso los abogados más que los mismos periodistas. Y entonces termino la idea y le doy la palabra, concejal. Y entonces uno se daba cuenta, al ir sumando en el proceso de observación, cómo eran los titulares. Y se daba uno cuenta. Lo tendencioso que son los medios. Muy bien, la palabra. Lo tendenciosos que son unos medios frente a otros medios. Es que el titular puede... Clarísimo, no, pero hay... Otra cosa es el contenido. Y además del contenido, es que el titular... Si las dos cosas son malas, es que el titular... No, las dos cosas, no, ya lo otro. Estoy hablando de un elemento, primero, el formal. Empiece a mirar usted, vea la primera página, ¿sí? Mire el tamaño, mire las columnas, recuerden las clases, sí, muchachos. Lo que quiere decir eso, que usted alcanzaba a evidenciar al final de la discusión si este medio tenía tal tendencia o no. Y terminaba. Muy bien. Todos los medios tienen línea editorial, Roger, todos. Sí, todos los medios, y no lo hemos sabido siempre. Todos. De hecho, esto no es ningún invento. El periódico El Colombiano ha sido conservador. El periódico El Mundo fue liberal. El Mundo fue liberal. Listo, pero termino la idea. Lo que quiero decir es lo siguiente. El diario Voz. Hoy podemos tranquilamente mirar, por ejemplo, en el periódico El Colombiano, que uno sí observa una tendencia absolutamente clara. Es absolutamente clara. Pero ese no es problema clara. Siempre y cuando tengan pruebas para sustentar la información, independientemente de su línea editorial, Roger. Eso es cierto, pero eso trasciende la línea editorial, mi querido Juan Carlos. Quisiera agregar algo a eso, y es que yo no considero que la línea editorial del periódico El Colombiano sea conservadora. Yo lo que creo es que esta es una línea editorial que responde a los intereses de unas casas políticas específicas, de unas familias y de unos sectores empresariales que son los que lo financian, los que hacen parte de sus juntas directivas. Es decir, esto no es un asunto ideológico de que El Colombiano defiende unas ideas y Quintero representa otras. Aquí no hay unas diferencias desde lo ideológico. Aquí son unos intereses económicos que al verse afectados por la disminución en la pauta del Colombiano, ese estudio que tú hiciste, que en la universidad lo podemos hacer con cada uno de los titulares del Colombiano, y lo que vamos a encontrar es que ahí no hay agenda editorial, sino agenda política. Y esa agenda busca desprestigiar, ensuciar al alcalde de Medellín, como ya lo ha hecho El Colombiano en el pasado con otras figuras políticas de la ciudad, que hoy su nombre está por el suelo, porque acaban moralmente con las personas cada vez que no compaginan con los intereses que ellos tienen y los despedazan ante la opinión pública. Muy bien, con esto que acaba de decir el invitado de hoy, el concejal Alex Flores, vamos a un corte para mensajes. Ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo el Minuto 30 Play. Minuto 30 Play.
Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. La suma de los mejores. Volvemos a la suma de los mejores. Recuerden, los mejores sumando son ustedes, definitivamente. Y nosotros hacemos nuestro esfuerzo por hacer nuestro trabajo bien. Y nuestros invitados, excelente. Todos los sumandos producen la suma de los mejores. Antes de darle la palabra a Rubén y luego a Juan Carlos, porque vamos a cerrar el tema del periódico El Colombiano, para no dejarlo en punta, yo quiero decir lo siguiente. Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, no se nos olvide. Libertad de prensa. Prevalece la libertad de prensa en muchísimas cosas en este país. Definitivamente sí. La libertad de prensa garantiza el fortalecimiento de la democracia. Eso es cierto. Pero a veces se nos olvida leer ahí un inciso adelantico. Ahí está el punto seguido. ¿Cuál es el que dice el inciso? Dice, hombre, el deber de dar la oportunidad de rectificar. Y antes es el tercero. Antes dice el deber de informar de manera veraz, imparcial y veraz. Y yo le agrego, que no se nos olvide jamás eso. Y ahí viene lo otro, tercer inciso. Hombre, y tiene usted la obligación, a pesar de que tiene libertad para informar, de rectificar si lo que ha dicho no es veraz y no es imparcial. y ese derecho fundamental puede controvertir con el derecho al buen nombre, a la dignidad, y ahí es donde viene el problema: libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad y otra serie de cosas. Colisión que de derechos. Pero para que Sí. yo voy a dar mi conclusión para que Rubén entre. La línea editorial de un medio es una cosa. ¿Qué es la línea editorial? Su posición filosófica, si es de un partido político o no. Sí. Ya decir mentiras en la información es otra cosa distinta. Bueno. Yo puedo ser un periodista de estirpe liberal, pero si digo mentiras es un problema. Pero si yo soy... Aquí hay periodistas que se ponen camiseta política. El problema es cuando dicen una mentira. Ahí es donde viene el problema. Pero mientras digan verdades, así sea con línea editorial, digamos que no sé si está bien o está mal, pero digamos, se salvan de no cometer un delito. Para seguir la política por acá, usted lo acaba de decir, mientras digan verdades, pues te he digan probado lo que tenga diga. que decir, Sí, por supuesto. Rubén Benjumea. Yo le pongo otro punto seguido al artículo 20 y es la obligación de garantizar la presunción de inocencia, porque solo falla el juez. Eso es verdad, Rubén. Y ahí, solo cuando un periodista sí tenga la prueba, garantiza la presunción, se libra de estar patinando en fiscalía. Y así uno garantice la presunción de inocencia, también le toca ir a la fiscalía, como yo ando en estos días. No ando en estos días por allá, o todavía. El doctor Fajardo me denunció por injuria y calumnia indirecta, nunca me habían hecho eso, pero bueno, ahí está. Estoy aprendiendo de derecho. Con el doctor Uribe por una denuncia también. ¿Cuál fue la denuncia? Me denunció por injuria y calumnia porque ¿Qué dijo, pues? que él es el peor criminal que ha parido la historia de este país. Y eso queda claro que puede una cosa, eso no es injuria solamente, eso es calumnia. Sí, porque usted está diciéndole criminal, delincuente, y eso no tiene que demostrar. Pero es que eso está probado, porque es que semánticamente la palabra criminal es quiere decir quien tenga relación con el crimen. Ya. Y si hay una persona que esté relacionada con personas que han sido condenadas, por ejemplo, el gobierno que más condenados tiene ministros por parapolítica, congresistas, aliados, miembros de un gabinete, es el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. O sea, así que semánticamente este señor es un criminal. No responde individualmente. Oiga, usted sabe que usted es abogado también. Pero venga, pero por la argumentación que nos da aquí nuestro invitado Alex Flores, en la audiencia de conciliación usted no va a conciliar, no, porque ya la hubo, y entonces no conciliaron. No hubo, por supuesto, no hubo ánimo conciliatorio. Ya, ¿y entonces qué sigue? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Entonces qué sigue? Tenso. Claro. Entonces, ¿qué sigue? Sigue el proceso. Sigue el proceso. Ahí viene ahora una entrevista en la fiscalía, pero ¿qué garantías puede tener uno en una fiscalía de bolsillo que es puesta por él? Es decir, ¿qué garantías tiene uno en Colombia cuando Armando Benedetti?
¿Cómo le parece? Le pegaron al bar- Cuando el órgano 8.000 que te, millones tiene Rubén, hombre. ¿qué garantías tienes cuando el órgano que te investiga representa unos intereses políticos, cuando lamentablemente aquí los órganos de control todos hoy son muy políticos. entes de bolsillo del gobierno de turno? De ahí una reforma necesaria que de a rato está pidiendo es que ojalá los entes de control no sean elegidos por el Congreso, por las asambleas, por los consejos. Pues dígame, ¿qué libertad tiene un contralor de una un ciudad, contralor si es el consejo el que lo elige? el contralor del departamento. Y el Pero fiscal, bueno, si es de la terna que pone el presidente. Para Bueno, yo no quedarme atrás con lo que dice el concejal, pues yo también usted tuve audiencia de también pagó por venir conciliación. acá. sí. Yo también tuve audiencia de conciliación. Obviamente no hubo ánimo conciliatorio ni por parte del doctor Fajardo ni ¿Y qué por cara mí. te puso Fajardo? Ellos me están sindicando a mí de ser un injurioso porque digo que el papá y el hermanito, uno tuvo y el otro también relaciones con el narcotráfico. Bueno, ¿Y usted vamos tiene a las ver. pruebas, señor, para defenderse? Escritas y con líneas resaltadas, Oiga. con tinta. ¿Y cómo lo miró Fajardo cuando usted salió ahí en la...? ¿Usted estuvo con él ahí? Él no, él no estuvo en la audiencia de el abogado. conciliación, pidió permiso, tenía obligación, pero Es que él no lo quiere ver a usted. Todos recordamos a Rubén Begoña y No lo punto quiere de ver. vista en ese Tira y tira y afloje con Fajardo, donde aparecía siempre él con una florecita Y y un ¿qué me llama esto? Girasol. Con un girasol. Y un girasol. Sí, Y girasol del un Partido símbolo que quería este símbolo como grosero. ¿Cómo que le cantaba este símbolo? ¿Por qué hacía así? cuando él hacía así. Sí. Ah, no, porque él siempre junto No tenía. así. Lo cierto es que en el artículo. ¿Cómo que lo van a volver a denunciar? En el artículo específico. Ahí sí por injuria. Claro. En el artículo específico por el que me denunciaron, yo también puse una foto en el que hice un montaje con la cara de Fajardo y las cananas y el sombrero mexicano del patrón, qué bravo. que eso también lo incomodó, Claro. pero eso hace parte de la picaresca. Si yo no lo hago, entonces que no exista la luciérnaga, ni la zaranda, ni esos programas, porque hace parte de la picaresca. Sí, sí, Con sí, respecto sí. a los otros, tenemos Eso las sí, pruebas, censura. estamos esperando que nos llamen. Eso sí es censura y es tratar de judicializar la política. Exactamente. Bueno, mire. Como cuando Augusto Posada quería cerrar la Luciérnaga. Exactamente. Y o cuestionar, por ejemplo, a Daniel Sampero Espina porque hace unas columnas de periodismo, ¿cómo es que dice él? De doble sentido y tal. Sí, como un, Yo quiero, el como para humor terminar, político que humor utiliza. político. Yo quiero terminar como lo del colombiano. Yo entiendo la defensa que usted hace, concejal, pues porque ni más faltaba. Usted tiene que defender el ¿Por qué? gobierno. Con lo que usted parece que dice, fuera la coalición con los Porque los argumentos, demás no con hablan. lo que usted señala al periódico El Colombiano al decir que ellos vivían específicamente de la pauta del municipio. Yo no creo Tanto así que ellos Los sean. empresarios no ayudaban Yo no ahí. creo que ellos. Cuentan Creo que los- los empresarios cuen- les metían cuentan plata. los- Puede que les haga, o sea, 3.000 millones de pesos las hace un hueco. Hombre, Lamentablemente Eso está claro. cuentan hoy en los Pero- corrillos políticos y pues podrán verificarlo ustedes que hoy El Colombiano está incluso al borde de la quiebra, porque es un periódico que no es autosostenible, no vende, la gente no lo lee. Se sostenían era con la Entonces, plata, ¿por qué se estresa con lo que escribe? se sostenían con la plata de la alcaldía de Medellín. Y como les quitaron la teta de la alcaldía, pues lamentablemente hoy enfrentamos esta andanada de mentiras y de sombras, insisto, que este medio de comunicación intenta depositar encima de todo aquel que no haga parte de sus intereses, De como su ya agenda. lo han hecho en el pasado con diferentes políticos antioqueños, a los que les han acabado el nombre y la honra porque no hacían parte de su, o no acompañaban los intereses de esta casa editorial. pasemos al otro Bueno, tema. ¿ok? Entonces muchachos, va a estar fregado Ok. porque Pasemos ellos al no van a otro parar. ¿Qué pasa? Tampoco. El colombiano no va a parar. No, ellos son los próximos Eso 2 es años. una cosa Línea aterradora, investigativa, papi. lamentablemente para la ciudad. Usted decía una cosa, Juan Carlos. Pues Juan Carlos tal vez decía, sí, claro, Fue buena, fue éramos mala, los fue hijos. buena. No, las metáforas son muy buenas. Es como la pelea del papá y la mamá y los hijos en Ahí la en el mitad. medio. Entonces, esta ellos es la pelean. pelea de intereses. Indudablemente hay intereses políticos y económicos. Hay intereses entre los que defienden a unos y defienden a otros, sea porque han tenido una cercanía con un exgobernante o con un progobernante. Mire, cuando hablamos, por ejemplo, de que los uribistas y los fajardistas están en contra de, y hasta los federiquistas, están en contra de Daniel Quintero, ahí se suman también todos los que hicieron parte de
la administración de ellos. Y luego por eso, el amigo de mi enemigo es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ese tipo de cosas. Entonces, esto es una cosa aterradora y va a seguir siendo así. Vean, no más acá. Aquí viendo yo algunos comentarios en Facebook, hay comentarios desobligantes que no los leo. Solamente una pregunta la voy a leer, que fue como una pregunta que le está haciendo de su abogado, que dice que usted día a día casi no conoce a Medellín. El resto son improperios. Bueno, y otros comentarios que también son, por ejemplo, el de Wilson Restrepo, que es abogado, ojo con esto, y dice, y no solo basta con rectificar, recuerden que los daños morales también son cuantificables. Sí, se puede una pero venga, respóndale a económica. Andrés Úsuga, una sola pregunta, ¿cuántos años lleva este señor viviendo? Ah, bueno, ya cuando digo este señor ya es un despectivo. 15 años. 15 Ya años. está aquí. Muy bien. Está bien. 15 años. Y entonces cuando Andrés Úsuga se fue a vivir a Bogotá, entonces no tenía derecho de trabajar allá. en Bogotá. Bueno. Entonces le va a decir, es que yo no soy el mandatario de Bogotá. Bueno, lo que pasa es que esto, No, eso es una discusión, esto tira esa y discusión, encoge. como dice usted, un corcho en un remolino. Eso es un corcho en un remolino. Un corcho en un Olvídese. remolino. Y cuando pasado mañana lleguen al poder los otros que están al otro lado, entonces ahí sí se van a sentir en su derecho Entonces, de Uribe no podía ser defender, presidente de porque no conocía participar. bien Bogotá y porque venía Exactamente. acá Esto es un y lío. entonces Petro, ¿por qué lamentable, decían a lamentable. Córdoba? En este ejercicio de oposición política que se vive hoy, que no es la política de las ideas, sino la política del espectáculo, los ataques no reposan o los debates no reposan en lo ideológico o en lo programático, sino sobre las personas. Y se busca entonces desprestigiar no las ideas porque el debate no se centra en ellas, sino a las personas. E incluso llegando al punto de desconocer incluso el lugar que habitamos, aquello que amamos, hasta eso se pretenden arrebatarnos. Sí, bueno, tema de Hidroituango. Hubo rueda de prensa con el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, y palabra más, palabra menos, para que ustedes salgan el comentario, hizo el planteamiento siguiente, dice, señores, existe una espada de Damocles que es ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó, la Contraloría General de la República, que en primera instancia falló por responsabilidad civil contra 26 personas naturales y jurídicas, entre ellos algunos de los que están ahí como contratistas. Entonces dicen, en cualquier momento se falla en segunda instancia y entonces ¿qué puede pasar? La propuesta que se hizo inicialmente es que los actuales concesionarios o cesionarios realmente, que son los diseñadores, los constructores y los interventores, cedan a los cesionarios que ellos digan el contrato para que quiten esta espada de Damocles. Y hoy se adelantó, dijo, bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a prorrogarles el contrato porque el 31 de diciembre se acaba el contrato. 31 de diciembre próximo. Entonces, ha propuesto el gerente de EPM, vamos a prorrogarles el contrato hasta que la licitación que vamos a empezar a hacer desde ya tenga en 4 o 5 meses un resultado definido y entonces ahí sí deban entregar el contrato. Ya estoy hablando, ya ese planteamiento, bien pueda. A mí me parece sumamente grave esa circunstancia. Sí. Yo hace unos días había entrevistado al concejal y él me había dicho que la administración no tenía ningún interés en cambiar los contratistas, Sí. sino que dependiendo de lo que ocurriera con la Contraloría, pues la Contraloría determinaría cuál va a ser el futuro de los contratistas. Eso es una cosa y es muy válida. Pero aquí me preocupa algo. De hecho, esta mañana estaba analizando el tema y es que si usted le dice a un contratista que tiene el contrato hasta diciembre y que va a haber una licitación que puede durar 2 meses, ¿usted cree que el contratista va a seguir trabajando con el mismo ritmo sabiendo que le van a quitar ya el trabajo? Y mientras llega un nuevo contratista, mientras le coge el tiro a eso, ¿cuánto se puede atrasar el proyecto de Hidroituango? Eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me interesa ni quién es el contratista, ni soy amigo de los contratistas. No tengo nada que ver con eso. Estoy pensando en el proyecto. Porque usted ya volver a coger a alguien, porque los contratistas más o bien conocen ya la obra. Sí. Pero saber que viene una licitación y que van a quedar 2 meses a la espera de que lleguen otros, no dice, vaya, ¿usted qué hace? Cuando usted dice que lo van a echar de la empresa y que le quedan 2 meses, usted ya se relaja. Ya usted no va a meterle la ficha como antes. Entonces ahí es donde concejal me preocupa, porque ese escenario no se había planteado el día que nosotros conversamos. ¿El de la prórroga? Sí. La cuestión es qué es lo más gravoso y qué es lo más beneficioso para la empresa, para el proyecto y para el municipio. ¿Qué pasa si en segunda instancia la Contraloría General de la República ratifica el fallo de primera instancia? ¿Quedan inhabilitados estas personas para seguir ejerciendo el proceso contractual? La licitación.
Pero cuando y el, ya pro- haya una- y cuando el- lo venzan y en el juicio. proceso queda suspendido en el tiempo. Es decir, aquí lo que está ocurriendo hoy es que estos contratistas han superpuesto sus intereses, como lo han demostrado desde el principio, por encima de los intereses de la empresa y de la ciudad. Si a estos contratistas les interesara la ciudad, en principio incluso darían un paso al costado. Pero de Porque pronto ellos sentirían que no son tan responsables. no, tan responsables no, que se están ganando 35 mil millones de pesos en ingresos netos que les quedan anualmente, 70 mil millones de ingresos, a ellos les quedan en utilidades alrededor de 35 mil millones de pesos anuales. Eso es lo que le está ingresando a los Y contratistas de supongamos que Hidroituango. los exoneran. Esto es un tema... Y ustedes consiguen, Es o que se consigue otro... pero ya hay un fallo en primera instancia que está poniendo en riesgo el proyecto hidroeléctrico más importante del país, del que depende la seguridad energética Por de ahora no está Colombia. parado, sí. O sea, ¿qué pasaría nuevamente si llegan a fallarse en segunda instancia en contra de pero estas usted como- personas? Roger, usted Es que decir, defiende el debido proceso. yo insisto, Juan, en el hecho de que estas personas está probado y demostrado. O sea, por ustedes inform- están casi seguros Pero, que eso va a terminar con condena. Oye, y ahí es donde uno se pierde. Tiene el juez, en este caso, la Contraloría General de la República, tiene que fallar en Por segunda supuesto, instancia. por supuesto, Mientras por supuesto, tanto, ese es el debido proceso. mientras tanto, A lo que yo los invitaría es un acto de responsabilidad con la ciudad y con la empresa, pero lamentablemente sabemos que es algo que no se les puede pedir. Está demostrado por los informes técnicos, no por la investigación de un abogado o juez en lo jurídico, por varios informes técnicos, el de Global Advantage Service, que fue el que se reveló en el año 2020, el último informe de McGregor que acaba de salir mostrando la responsabilidad que Tercer túnel y tal. que mostró que ellos le bajaron la calidad a los materiales, que modificaron los diseños iniciales y que fueron los causantes, tanto diseñadores, constructores y principalmente interventores, que no dijeron absolutamente nada al ver todas las fallas de ingeniería que se estaban presentando y que pusieron en riesgo la vida de más de 150.000 personas. Entonces, ¿Y ustedes no temen que terminen? con esto termino, Roger, y es Roger, realmente increíble que aún pretenda desde tantos sectores lavársele la cara a unos contratistas que están presionando a la administración pública y a la Contraloría General de la República, no queriendo ceder el contrato para que se les mantenga en el ejercicio del proyecto. bueno, ya, pero el riesgo que se podría correr, es su opinión. Pero déjame que le entramos cuando entre, usted entra con él. Cuando entra, para que no se quede ahí tirado. De pronto el Vamos a un televidente va y se corte va a para almorzar, se va a hacer mensajes. otra cosa, No, va a no, cenar no, no, y- porque está muy interesante el tema y se van a quedar Y Rubén esperando. Uy, callado, ¿qué es ¿no? lo que va a decir Juan Carlos? Ay, no, yo no me voy. No, Ya regresamos. imagínese. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo en Minuto 30 Play. Minuto 30 Play. Estamos en la suma de los mejores y estamos en este segmento hablando sobre el tema de Hidroituango. Y para darle la palabra a Juan Carlos, voy a retomar algo que usted me puso a pensar, Juan Carlos. Tiene razón. En una negociación, ¿qué es lo que hace que una persona ceda frente a la otra? No es que el otro se lleve toda la ganancia. Renuncian. No, Para ganar entonces ambos. no había pensado en una cosa. Lo de la prórroga podría ser. Lo de la prórroga se podría realmente garantizar como un buen incentivo para los actuales contratistas siempre y cuando, es un condicional, se mantenga hasta el momento que sea la Contraloría General de la República que en segundo fallo diga si ratifique la del primer fallo. Sí, porque continuar. tiene razón Juan Eso es otro Carlos asunto. al decir 2 meses más. No, pues qué valiente gracia. Bueno, este es algo que me pone a pensar ese comentario que usted hace. Pero Hay que- párele bola a este Bueno, asunto. Yo le adelante, entiendo Juan al Carlos. concejal su preocupación. Dice, es que no, para nosotros son los contratistas responsables y entonces lo más probable es que lo van a condenar. Primero, pues no nos podemos adelantar a los hechos porque no lo han condenado. Y lo segundo es, ¿qué tal que el alcalde, por querer hacer bien, termine haciendo mal? ¿Por qué? Porque es que ya desde el 2020, y lo dice el doctor David Suárez Tamayo, que me dijo que él no odia al alcalde, ni tiene nada contra el alcalde, ni tiene agenda política, le preocupa el PM.
Aquí se ríen ustedes, yo no sé, la sonrisa se ríen los dos. El colombiano Tampoco tiene la política, no le pero está bien. Entonces, el problema es que si la obra se atrasa y llega un contratista que no le coja el tiro, entonces el contratista que tenía no nos sirvió, el que llegue puede que la embarre también, y entonces la obra se puede entrar en dilatar. ¿Y a quién le van a cobrar? Ahí ya nadie va a mirar para atrás, le van a cobrar al alcalde. Es que es una decisión jodida, claro. Si él no la saca del estadio, se embolsa. Un saludo muy cordial para usted. Gracias por invitarme a esta maravillosa No, es que usted no quería hablar, hermano. Sí. No, se estaba escuchando simplemente para decir eso, porque la fresa del postre también la puso ayer la gerencia de Hidroituango. El señor Toro emitió una alerta temprana en la que, palabras menos y de cristiano y musulmán, el hombre dice, si Hidroituango no empieza a operar el 27 de julio del 2022, como estaba previsto en su cronograma, por lo menos no, con dos se empieza... que empiece a funcionar, a botar energía, papi. Porque como estaba previsto el tranquilo. 21, para el 21 de noviembre. Que en julio del 22 empiece a botar Tiene que haber energía. algo ahí. Tiene que haber energía. Yo no sé cómo. Yo pegue con un ventilador, con lo que sea, pero tiene que botar energía esa mierda. ¿Por qué? Porque si no se cumplen lo que técnicamente se llaman las obligaciones de energía en firme, se podría tener unas pérdidas inclusive por encima de los 440 millones de dólares. O sea, y además de todo lo jurídico, lo legal y todo el asunto, por el retraso del proyecto. Lo mismo de El 2018, retraso del pero proyecto. Yo creo que ahí tiene que haber, yo digo que tiene que haber un ánimo conciliatorio, no solamente por parte de los contratistas del concesionario, del CCC y no sé qué, con la gente de la alcaldía y de empresas públicas, porque esto, lo que dice este señor, el gerente de Hidroituango, que le están ocultando información, que se está incumpliendo el contrato BON, que es prácticamente lo macro de todo, me parece completamente complicado, complejo. Se sienten las partes de una vez y no le den. Claro, porque es que entre más, si eso se retrasa, ¿quién en últimas va a pagar responder los 440 millones de dólares de pérdida? ¿Quién los va? Y ahí vamos, Rubén, en que es importante mantenerse señalando en este caso, porque es necesario señalar a quiénes son los responsables. ¿Quiénes son los responsables de esto que está pasando? ¿Quiénes son los responsables de que el proyecto se haya retrasado? ¿Quiénes son los responsables de que ya hoy EPM y el municipio de Medellín hayan perdido 12 billones de pesos? Esos responsables que siguen siendo los contratistas del proyecto son los que tienen que pagar, pase lo que pase, producto de los errores que ellos cometieron de manera intencionada. Ellos siguen siendo investigados hasta cuenta embargadas tienen. Pero no miremos para atrás, ya sobre la leche derramada nada hay que hacer, hay que mirar para adelante, porque ya la investigación está clara. Es más, nunca antes habían sido tan diligentes como lo ha sido la Contraloría General de la República. Así de claro, nunca tanto, antes repito, había sido tan diligentes. Pero hay que mirar es para adelante cómo se soluciona esto. Yo veo ya el contralor Felipe Córdoba como con ganas de recular. Como embolsado. No, posiblemente, con tanta presión. Yo lo veo, no, él iba y fue pucha con todo arriba, es que los contratistas estás. Y de hace unos días para acá, hasta tuiteando y los tuites, yo lo veo ya como con ganas de recular, como muy conciliador, como muy hombre, váyanse ustedes. Presidente de la República, gobernador de Antioquia, los contratistas, los no sé quién, todo el mundo, el uso de las redes, un medio de comunicación, todos con tanta presión. Pero Roger, pero es que usted dice que en la conciliación uno renuncia a una cosa para ganar otra. No, por eso estoy diciendo. Entonces usted cree que traen otra firma y la otra firma la embarra que... No, estamos de acuerdo. Entonces me paró bolas con lo que dije ahorita. Yo le escuché a usted muy bien decir, lo que hoy se dice es una prórroga a partir del 1 de enero del año 2022, pero esa prórroga iría hasta una prórroga. Pero para los actuales. Exacto, no, espérese. Hoy en día va hasta sujeta a la decisión de la licitación, que sería marzo y abril. Entonces usted tiene toda la razón ahí. Dice, no, pues valiente gracia. Espérese, valiente gracia. Pero mire, algo que sería muy del encuentro de un lado de otro sería, usted dio la idea, yo la estoy retomando, que la prórroga sea hasta que en segunda instancia la Contraloría decide. Y lo que sí está haciendo EPM. Mientras tanto, llévese adelante todo el proceso de conseguir
al que podría ser, ojo, no al que va a ser, sino al que eventualmente podría ser el que reemplace. Sí, en segunda instancia, sí, tenerlo ahí, porque no puede ser tan irresponsable de decir ¿cómo es? La debida diligencia en el sector público. No, pues quedémonos cruzados hasta que decida la Junta y disfrutemos y seamos amigos. El mensaje no se escuchó así. No, es que no fue así. El mensaje es casi se tienen que ir, hermano, o se van o se van. El mensaje Así de fue sencillo. prórroga. Lo nuevo de hoy es la prórroga. Una prórroga de 2 No, meses. lo nuevo de hoy es la prórroga. Pero dejemos que el mensaje hable, es 2 meses, 3 meses. Es No, muy poquito. estamos proponiendo aquí algo en la mesa. Sí, que nos Es escuchen para ver otra si cosa, ¿no? Los hijos, cuando los hijos dicen papá y mamá, Dejen no de peleen pelear, tanto. hombre, descansen un rato. O sea, Yo insisto en que, y digamos, le agrego un elemento más a esto. Aquí el propósito principal que debe reunir la voluntad de todos es el de sacar adelante Hidroituango, terminarlo y que empiece a producir energía para que la empresa deje de perder plata. Pero lo que en ese sentido yo tampoco voy a promover o a colitar es que sencillamente digamos, bueno, no importa nada de lo que ustedes hicieron, siguen adelante con el proyecto, termínenlo. apretados. Sí, no, eso ya es decir, no es. Eso ya no es. una cosa pero sin quitar la otra. Sí, no, porque eso ya Sí, no es, porque ya ha actuado la Contraloría. Por No están tan relajados, por supuesto que no, porque hoy vimos al gobernador de Antioquia lavándole la cara a los contratistas, diciendo que fue un hecho fortuito de la naturaleza. Se insiste en los mismos discursos de siempre. Es que además la carta del gerente de Hidroituango, ese simplemente exacto, es como redactada en la gobernación, claro, donde están protegiendo a los contratistas. Y veamos cómo juega a doble banda la gobernación y el gobernador Aníbal Gaviria, como lo manifestó el alcalde Quintero hoy, que nos explique el gobernador cuál es su posición. Porque por un lado dice que fue un hecho de la naturaleza, que los contratistas no son responsables y trata de lavarles la cara y de librarlos de la responsabilidad que les corresponde y que está demostrada técnicamente en este proceso. Pero por el otro lado, la gobernación de Antioquia, en cabeza de él, demanda a la alcaldía de Medellín por $1 billón por errores de ingeniería cometidos por los contratistas. Entonces este señor le dice a los medios de comunicación que los contratistas no son responsables, pero ante los juzgados demanda a la alcaldía de Medellín y dice que los contratistas sí son responsables, en cuyo caso serían responsables además en el ejercicio de su alcaldía, que fue donde se generaron gran parte de estos problemas. Entonces yo creo que hay como un debate ético al que el gobernador se está enfrentando y que tiene que aclarar. Se cometió en su administración, además. Yo cómo ir a cobrar si Rubén es inocente, pero ahí pagame pues también y pues me cobras o qué. Además hay un cambio de actitud en la administración departamental respecto de el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez y del gobierno de Aníbal Gaviria Correa. Esa demanda viene de antes de Aníbal. Porque, ojo, allá voy, porque durante el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, él siempre estuvo señalando la presunta responsabilidad del contratista mediante el contrato BOMT, que es EPM. Que recuerde que eso fue lo que le generó el choque entre Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, y el exalcalde Federico Gutiérrez con Luis Pérez Gutiérrez. Incluso fue denunciado por injuria y calumnia por la administración de EPM en cabeza de Jorge Londoño de la Cuesta. Fue denunciado penalmente Luis Pérez Gutiérrez. Ellos decían, ustedes, señores, tienen que responder por lo que pasó allá, porque no se cumplieron varios hitos. Que se enfrentó Luis Pérez con Federico Gutiérrez. Exactamente. Entonces, tremenda. Y estamos hablando, él estaba diciendo claramente, nosotros estamos defendiendo el 53% de la sociedad, que es lo que tiene el líder de la gobernación. Entonces, hasta ahí. Tiene que ser consecuente en esta administración de Aníbal Gaviria Correa en ese sentido. No puede ahorita llegar a decir que, mentiras, lo que estaba diciéndose desde la sociedad de Hidroituango era distinto antes de mí, o sea, con Luis Pérez, y ahora es distinto. Entonces, ¿cuál es la coherencia? No es incoherente porque es que esa demanda no la hizo él. No, por eso, pero entonces debe continuarla. Es que en la demanda de Luis... Él puede seguir con la demanda, o sea, lo que usted dice, ¿cómo va a demandar? Ya la está pidiendo una conciliación. Exacto, no, está defendiendo a los que están demandados por su administración. Eso sí, que se enfrenta el mismo gobernador, recordando que en la administración de Aníbal Gaviria, donde estaba, ¿cómo se llamaba el gerente de EPM de Aníbal Gaviria?
Juan Esteban Calle, que fue Juan Esteban Calle el encargado de sacar adelante el contrato BOO, el boom, que fue el que precisamente terminó generando los problemas que hoy nos han llevado a este escenario y que además hizo parte de la puerta giratoria que venía ocurriendo en EPM, este señor Juan Esteban Calle, que salió de la gerencia de EPM a dirigir con concreto. Entonces, que no nos digan que no tienen intereses financieros directamente implicados en este proceso. Están tratando de defender los intereses de los empresarios que lo financiaron en campaña y que hoy trata desde el ejercicio de la gobernación de lavarles la cara y librarlos de la responsabilidad que les corresponde. Por supuesto que la discusión radica sobre eso. No libra porque igual tiene la demanda. Entonces, una cosa es que yo te diga una cosa y otra cosa es que con los hechos yo logré algo. Entonces, ¿a qué está jugando el gobernador? Él tiene unas diferencias con el alcalde, no sé por qué, porque ellos empezaron muy contentos y muy abrazaditos en el 2019 con los perros cargados y de repente empezaron en enero y empezó la pandemia y se fueron distanciando. Muy bien. Bueno, muchachos, eso no lo vamos a decidir acá. Preguntemos qué pasa en el consejo. Y entonces, a ver, bueno, usted que con la coalición, tan interesado. ¿qué pasa con Luis Bernardo, que lo engañaron? Ya. No, pues ya pasamos. Como cuando la pareja dice que lo engañaron y la pareja era más, tenía un nivel de ¿qué? Déjeme, yo pongo. Luis Bernardo salió a decir que lo perdonaran, que con un mea culpa ahí. Pero no le pidió perdón a la gente por apoyar administraciones que trabajaban de la mano de la criminalidad. No le pidió perdón a la gente de la administración de Fajardo y de Alonso Salazar por trabajar de la mano de Don Vera. No le pidió perdón a la ciudadanía cuando trabajó con Federico Gutiérrez, que trabajaba y su secretario, como lo dijimos hace un momento, terminó preso, este señor Gustavo Villegas, por estar hablando con criminales. No le pidió perdón a la administración por trabajar, a la ciudadanía, por trabajar con la administración de Aníbal Gaviria, que es una de las responsables de la catástrofe de Hidroituango y que es señalada de trabajar también con la criminalidad y con alias El Cebollero. Ahí sí consideraba que no era necesario pedir perdón a la ciudadanía. Yo creo que también aquí estamos hablando de un tema de principios, insisto. El tema del gobernador, el tema... No, yo creo que el que tiene que perdonarse es el mismo por la cantidad de incoherencias con las que se ha comportado políticamente y que es que la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y una persona que ha acompañado 5 gobiernos y que en los 5 se ha comportado de la misma manera es porque pues, principalmente no conoce el sentido de la lealtad, pero además porque no tiene un sentido de los principios, una coherencia de sus ideas. ¿El estudiante o el profesor? Son 40 estudiantes y pierden toda la materia y el profesor es el malo. Lo cierto es que esa coalición yo la veo como ya muy recargada, la mayoría siendo oposición, y se viene el acuerdo de UNE, y entonces... Y el único que habla es Alessandro Flores Hernández. Complejo, realmente, y yo la verdad es que lamento demasiado el hecho de que no exista debate sustentado sobre lo técnico en el debate en el Consejo de Medellín. No hay debate sustentado no hay debate sustentado en lo técnico. Si ustedes ven la discusión de UNE, esta es una discusión que no acepta otra posición en busca de la defensa de los intereses de EPM y de la ciudad de Medellín que aplicar la cláusula de protección del patrimonio público, que por eso se llama así, cláusula de protección del patrimonio público, no del patrimonio privado. No activarla, lo único que beneficia es a que Millicom se quede con un porcentaje de las acciones que hoy le pertenecen a EPM, que perdamos alrededor de 2 billones de pesos en el valor de las acciones, y por eso yo lo he dicho y se lo vuelvo a preguntar. ¿Cuánto le están pagando a los concejales que están diciendo que van a votar de manera negativa un proyecto que le va a hacer perder más de 2 billones de pesos a la ciudad? Que nos sienten en la mesa, que nos tengan que sentar a ver cuál es el debate técnico que están dando al respecto para sustentar que no se haga esa venta. ¿Cómo le van a explicar a la ciudad de Medellín que se pierdan más de 2 billones de pesos en un proceso en el cual la única salida que tenemos es salir de esas acciones y reinvertirlas en proyectos que sí le van a generar ingresos a la ciudad, como el proyecto de Hidroituango? Entonces lo que vemos aquí es que no hay un debate sustentado sobre las ideas y lo técnico, sino sobre lo político. Entonces, para hacerle daño al alcalde Daniel Quintero, están dispuestos a acabar con EPM, están dispuestos a acabar con Medellín. ¿Creen que le van a hacer daño a Quintero porque no vendan las acciones de UNE? Y perdón, termino, Rubén. Quintero termina el 23 de diciembre, el 31 de diciembre del año 2023, y quien quedó jodido fueron los ciudadanos, quien quedó jodida es la empresa. Entonces, ¿a qué están jugando estos concejales? ¿Quién es el encargado de la alcaldía de intentar acercarse a los concejales? Porque es que Juan Esteban Restrepo no es,
que es el que tiene Siempre ese hay un cargo. enlace entre Él no consejo y es. alcaldía. Debería ser. Claro, claro, es el que supuestamente es Bueno, el secretario de la venga, política. Pero sí ¿Quién lo es ese hace, sí lo contacto? hace. Venga, nos faltan 3 minuticos y a propósito de esto, algo que suena medio cosmético, pero lo comentamos en una conversación anterior nosotros tres acá respecto de usted. Usted se siente muy solo. Allí, a propósito de la pregunta que ellos le hacen de la coalición que hace Rubén, usted se siente solo, usted a veces no se siente desamparado, impotente, ay, juepucha, ¿qué voy a hacer aquí si nadie me apoya? Nadie me apoya. Hable, pues, Fabio, hable Pues, de siente. Marlene y hable del otro. Yo creo que en lo fundamental hemos logrado sacar adelante los proyectos estratégicos más importantes que le hemos presentado a esta ciudad. Y afortunadamente, cuando de proyectos importantes, con excepción de algunos como el del aeropuerto y el debate que se presenta frente a lo de UNE, el Consejo de Medellín ha acompañado estas decisiones. Por eso yo los invito a los concejales a ser sensatos. Yo no necesito tener concejales que me acompañen y nos aplaudan en el ejercicio de lo público, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. La verdad no pelea con nadie. Y si me tengo que enfrentar a los 20 concejales de la ciudad para debatir sobre lo que le conviene a EPM, sobre lo que le conviene a Medellín, como dicen coloquial y respetuosamente les digo, los voy atendiendo de a uno. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasó a Alfredo Ramos? Que yo como que no lo he vuelto a estar discutiendo y con Julio Enrique como que... Ayer arrancó otra vez. Ok. Alfredo, Sí, ahí hay Julio Enrique? volvió. ¿y el Julio- revocador qué dice? Con la peinada que le pegó al revocador, quedó como... Ahí quedó como ¿Quién es el anestesiado, Julio González. Enrique González Villa. Sí, el revocador, pues Bueno, hay que Lo poner que pasa es que salió muy efusivo como con la 10 chapa. temas y... Llegó A como... propósito de eso le ¿Tú me pregunté. conseguiste el fabuloso del D1? Oiga, ¿Cómo preparaste eso ahí, hombre? Oigan, a propósito de eso, un paréntesis. ¿Sabes cuándo Leonardo estuvo García Botero, quien es el rector de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, se merece una felicitación porque entre todas las instituciones del país fue galardonado, digámoslo, premiado por el Departamento Administrativo de Planeación, Nacional de Planeación, como la institución de más alta gerencia y tiene en cuenta todos los aspectos, lo académico. Dijo que no era lo Se me mismo vino la tecnológico cabeza, que en un se me MIT, vino la cabeza, que ese es el no sé qué contexto. Harvard, Y yo le pregunté, oiga, doctor Leonardo, y entonces usted qué piensa de lo que dijo Julio Enrique González, que los desprestigió un poquitico a usted, muy diplomático. No, cada quien piensa, lo importante es que con los hechos se demuestre que somos una institución universitaria de alto nivel. Así de sencillo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Comentario. Ya. 24.000 ¿Qué? retweets. Cuando tuvo el debate con Julio Enrique González y le sacó el fabuloso con una esponjilla. Bueno, ¿Con qué fue? Con comentario- un trapo. Comentario final, Alex. Yo tengo una Flores. llamita. Pero Sí, cualquier pues cosa, que no nos van a echar de acá, espérate a ver, hombre. Hasta el final, porque se nos acaba el tiempo. Comentario final cortiquito, 20 segundos. No, yo simplemente creo que hoy estamos viviendo, no solamente la ciudad, del país, un momento importante, un momento histórico, un instante estratégico en el que grandes cambios se están gestando. La situación y el clima político de la ciudad es resultado de esos cambios que hoy se están viviendo. Pero hoy hace 2 años, precisamente, hoy hace 2 años, el 27 de octubre del año 2019, ganó la alcaldía una candidatura independiente. Ganamos nosotros también. Juan se burló de eso. Es que candidato independiente, jajajaja, se burló ayer. Bueno, Y tuve la oportunidad yo también de llegar al Consejo de la Ciudad, un ejercicio ciudadano que hicimos en las calles, puerta a puerta, persona a persona, en el que le prometimos a la ciudadanía que íbamos a llegar aquí a dar un debate contra esas castas políticas y económicas que históricamente habían tenido el poder de la ciudad para favorecerse a ellos y a los suyos en contra de los intereses del pueblo. La invitación, hombre, es a que acompañen este ejercicio que se está haciendo desde el gobierno municipal, para que la alcaldía de Medellín le sirva a la gente y no solamente a un grupo de empresarios. muchísimas gracias, Alex Flores, concejal de Medellín, por el movimiento Independientes. Suñapa, Rubén. Que el gobierno fue que ya lleva 2 años. Ustedes no empiezan el enero. Ustedes llevan ya 2 años y están un poquitico desgastaditos. Eso lo tienen que remediar ustedes allá, especialmente en lo administrativo y en lo comunicacional. No. Mi pregunta, Conce, oiga, ¿usted qué? No pregunte más, no pregunte, acabó el tiempo. Una cosita chiquita. Consejo de Estado viene aquí llegando a don Matías. ¿Tiene miedo? La verdad no pelea con nadie. ¿Pero por qué? Cuando No, pero diga una cosa, sencillamente. Pero ya encima. por el proceso que lleva, Sí. el proceso que lleva el concejal, que ya está en primera instancia, pues no lo benefició. Sí, Ahora que no nos van a echar de minuto en 30 para sesión hablar primera, Claro. Segundito. debe de fastidiar un poquitico eso ahí, pendiente. estoy esperando desde julio que salga esa sentencia.
y como se los he dicho a ustedes en diferentes escenarios, confío en que he actuado de manera recta, con honradez, con pulcritud, y que esa sentencia va a salir como tiene que salir, favorable, y me va a mantener la investidura como tiene que ser. Muy bien. Como es una espada de Damocles, como decíamos ahorita con la Contraloría General de la República, el Consejo de Estado en segunda instancia ratificará o no la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia en contra del concejal Alex Flores. Ese era el contexto. Su ñapita. Mi ñapa es que independientemente de lo que suceda, a él le queda otra alternativa, y es que no estaría inhabilitado, pese a la muerte política, para aspirar al Congreso de la República. No queda inhabilitado. Eso dice el doctor Guillermo Mejía Mejías, presidente del Consejo Nacional Electoral. A él le queda el plan B, por si acaso, porque usted políticamente tiene talento. Él sí quiere, la verdad es que no lo puede decir aquí porque no ha llegado la decisión. Estamos haciendo un ejercicio de consulta con la ciudadanía. Incluso acabo de llegar de hacer un ejercicio de recorrido por varias ciudades en la costa, en el centro del país, escuchando a ciudadanos que nos han invitado a participar en el proceso electoral. Más allá del resultado o no de lo que ocurra con este proceso, insisto, hoy estamos viviendo un momento histórico, un instante estratégico, y yo creo que nos corresponde estar a la altura del tiempo que estamos viviendo. Tirando más allá, según ese recorrido nacional, no es Cámara, es Senado.